Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación impartiré la clase de matemática correspondiente al curso de décimo. En esta semana número 11 vamos a estar revisando el tema de solución de una ecuación de segundo grado, que es básicamente una extensión de lo que hemos visto ya en la función cuadrática. Bien, vamos a plantear directamente un ejemplo con el que nos vamos a guiar para resolver nuestros ejercicios. La ejemplificación nos dice lo siguiente. En un conjunto residencial se construye un jardín cuadrado de césped rodeado de un cero de cipreses. El precio del metro, en este caso cuadrado de césped, es de $4 y 4 el metro de líneas de cipreses. Si el costo del jardín es de $48, ¿cuál es el área del terreno? Bien, primero debemos en este caso determinar la ecuación que va a modelar esta situación. Como el jardín es un cuadrado, en este caso su área es de un x elevado al cuadrado. Entonces el costo de la colocación de césped es de 4x elevado al cuadrado. El perímetro del jardín es 4 y el costo en este caso de la colocación de los cipreses es de 16x. La ecuación básicamente se estaría estableciendo de la siguiente forma. 4x elevado al cuadrado sumado de 16x igual a 48. Bien, básicamente esto es simplemente contexto. Lo que debemos ahora ya directamente enfocarnos es en la ecuación que se fue planteada. Bien, tenemos aquí, esta es la que por lo general vamos a estar trabajando a lo largo de este video. Tenemos a continuación una cierta conceptualización en cuanto a una ecuación cuadrática. La conocemos, pero no hace falta en este caso pues omitirla. Es importante recalcar ciertos temas. Una ecuación cuadrática o de segundo grado es aquella que puede escribirse de la siguiente forma. Ax elevado al cuadrado va a ser igual a bx sumado a c, en donde al menos el primer término de aquí lo definimos como el término cuadrático. El segundo, reflejado como bx, en este caso viene siendo el término lineal. Y el último, que es el valor de c, ese se refleja como el término independiente. Entonces, a, b y c, llamados términos, son números reales cualquiera y a es distinto de 0. Es muy importante entonces recalcar aquella parte. Ahora sí, vamos a pasar directamente a la resolución de nuestro problema y lo vamos a estar resolviendo por el método gráfico. Entonces vamos a implementar unas ciertas formulaciones que se fueron ya otorgadas la semana pasada. Bueno, la ocasión en que vimos la función, en este caso cuadrática, que debemos de tener en cuenta pues en este momento también. Resolvemos una ecuación cuadrática, en este caso en significancia hallar los valores de la incógnita que hacen verdadera la igualdad. Gráficamente, las soluciones reales de la ecuación corresponden a los puntos de corte de la parábola del eje de x. Entonces es lo que me gustaría que desde ya tengamos en consideración como respuesta. He de repetir esa parte porque es muy importante. Gráficamente, las soluciones reales de la ecuación corresponden a los puntos de corte de la parábola con el eje de x, que decimos que básicamente han de verse reflejados en la línea o el eje del valor de x en el plano cartesiano. Ahora sí, pasando a la resolución de la ecuación de 4x elevado al cuadrado sumado de 16x igual a 48, que modela el problema planteado anteriormente, tenemos que hemos de primero hallar los valores de la vértice y en este caso también siendo la intersección o el punto de corte, que también lo hemos ya de denotar. En ese caso, como es el eje de simetría, lo conocemos de esa forma. Y vamos a plantear la siguiente fórmula. H, yo al menos la interpreto como aquí, el eje de simetría va a ser igual a menos, aquí directamente resolución de fracción, B en el numerador y en el denominador A multiplicado así dos veces. Ahora sí, recuerden que los valores básicamente lo obteníamos de la ecuación planteada. En este caso, cada uno de los valores eran determinados por términos. Por ejemplo, esta ecuación refleja un primer término. Decimos que en este término, en el término cuadrático, está un valor numérico y ese valor numérico lo atribuimos con el término de A, o al menos así lo entendemos. Ahora, el término de B
va a pasar con el valor de 16. Recuerden que es la parte numérica. Y bueno, el valor, el último término de C, el término independiente, no lo utilizamos en este caso en la formulación, pero de igual forma es importante destacar de dónde obtenemos los valores. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, pasamos con básicamente la resolución. Hemos de reemplazar, nos piden el valor de B. El valor de B es 16. Y ahora también nos piden que multipliquemos el valor de A dos veces. El valor de A en este caso es 4. Ahora pasamos con lo siguiente. Sumando, bueno, en este caso multiplicando, el valor de B pasaría directo. Aquí 16. Y ahora 2 por 4 es igual a 8. Ok, entonces básicamente 16 tenemos aquí en denotación negativa. 16 partido para 8 es igual a menos 2. Recordando que tenemos también el signo negativo aquí. Ahora sí, ya hemos establecido un valor. Decimos que al menos en el eje de simetría ya está establecido. Pero ahora también hemos de reflejarlo dos valores, porque son los valores que nos ayudan a determinar el vértice, que corresponden a H y acá de la parábola. Entonces, una vez en este caso obtenido este valor, hemos de reemplazarlo en la función o en la ecuación lineal que tenemos aquí. Como pueden ver, podemos atribuir este valor de aquí al término de x o al valor de la variable. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, vamos a interpretarla como función de f, o aquí directamente función de f o función de y menos 2. Pero aquí básicamente ya empieza la ecuación. Tenemos 4x, que recuerden que ahora estamos reemplazándolo por el menos 2, elevado al cuadrado. Aquí 4, entre conjunto de paréntesis tenemos un menos 2 elevado al cuadrado, más 16. Seguimos con la ecuación. X reemplazamos con el valor que hemos obtenido. Restado de 48. ¿Por qué restado de 48? Porque al menos debemos hacerlo en una ecuación de forma lineal. Al menos en ese sentido, de que ese valor no debe tener una igualdad como tal. Entonces, como es un valor positivo, lo pasaríamos con su opuesto, para que refleje directamente valores en denotaciones con los que podamos trabajar. Entonces, este 48 que está aquí no iría con este signo de igualdad, sino entonces en su contrapuesto, porque recuerden, esa igualdad no es permitida en este tipo de resolución. Entonces lo pasamos con el menos 48. Ahora sí, una vez resuelto eso, básicamente esa partecita de la ecuación ya nos establece un resultado. Como tal, allí nos establece que el resultado de esta función, reemplazando la x por el valor de menos 2, nos da un valor de menos 64. Entonces ya obtenemos como tal nuestro punto, en este caso el vértice de la parábola. Tenemos que como tales los puntos van a ser menos 2, el primero obtenido, y menos 64. Esos valores van a ser, en este caso, la intersección o de donde va a partir, en este caso, nuestra parábola. Tenemos, entonces, los debemos de ubicar dentro del plano cartesiano. Tenemos menos 2 en el valor de x. Ese recuerden que es el valor de x. Tenemos menos 2. Aquí lo reflejamos entonces. Y el valor de y correspondería al siguiente, que en este caso es k. Es menos 64. 64 básicamente lo pasamos aquí, como pueden ver. Entonces ese punto es el que da raíz o da en este caso el lugar al inicio de donde vamos a trazar nuestra parábola. Ok, y tal como lo hemos establecido ya anteriormente, una vez obtenidos estos dos valores, ellos son los que nos van a permitir guiarnos dentro de la tabla. Armamos una tablita de valores, colocamos los valores de los que hemos obtenido, menos 2 y menos 64. Aquí por ejemplo están ya reflejados. Menos 2, menos 64. Ahora vamos a colocar valores directamente de forma arbitraria, decirlo de esa manera, para establecer nuestros valores ya, o al menos establecer la forma de la parábola dentro de la figura o el plano cartesiano. Ese valor que se logra divisar aquí es un menos 6. Hacemos una verificación de aquello. Bueno, lo verificaremos luego para que puedan rectificar bien, porque ese valor aquí es de menos 6, sino que aquí ha habido un error de imprenta. Entonces como lo pueden ver como un valor positivo, pero ya verificamos aquello. Entonces ahora sí, vamos a trabajar de acuerdo a la ecuación planteada. En este caso hemos de reemplazar con los valores que asignemos. Por ejemplo, aquí hay un menos 6, tenemos 0, 1 y 2.
son los valores con los que vamos a trabajar. Recuerden, elemento neutro, 2 negativos y 2 positivos. Ahora sí, vamos entonces con los siguientes. Reemplazamos los valores de x en la ecuación. Por ejemplo, cuando x sea menos 6 en esta ecuación, la respuesta me va a dar 0. Y así sucesivamente con las demás. Simplemente es de ir reemplazando cada valor en x para obtener los valores de y. Ahora sí, ya hemos de tener nuestros valores y los graficamos dentro de, en este caso, el plano cartesiano. Aquí les mencionaba que este valor es de menos 6, lo rectificamos en esa parte para que ustedes también puedan ver. Tenemos el valor de menos 6 aquí y como pueden ver los puntos hacen su intersección en la parábola. Ok, es para rectificar esa parte y aquel dato. Entonces con los puntos ya reflejados dentro del plano cartesiano ya hemos establecido en base nuestra respuesta. Ahora, los puntos, en este caso A, de los pares ordenados de 2,0 y de B, en este caso menos 6 y 0, cortan al eje X. Es decir, en este caso repasan por esta línea. Decimos que recordemos lo que se nos había planteado anteriormente. Gráficamente, las soluciones reales de la ecuación corresponden a los puntos de corte de la parábola de eje aquí, con el eje de X. Entonces, básicamente se está estableciendo ya el conjunto o las soluciones serían las siguientes. X es la terminación, en este caso del primer cuadrante, entonces decimos que este pasa en primer lugar. O bueno, también en este caso por su denotación, positivo y negativo. Y ahora decimos que entonces, es decir, las soluciones de la ecuación cuadrática son x igual en este caso a 2 y en su contrapuesto el otro valor de x que también pasa por la misma recta es el valor de menos 6. Que hacen los puntos indistintivos. Decimos que son los puntos de corte. Ahora sí, entonces directamente es la forma en que vemos representado. Esto es una parte adicional, pero hasta donde hemos explicado ya tenemos en su mayoría cómo podemos directamente reflejar los valores en resultado. Sin más, sería todo por esta ocasión. Les agradezco el tiempo. Muchas gracias.